Libro de Daniel, capítulo 4, vamos a leer los primeros 27 versículos. Nos dice la Escritura: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos y astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere.
Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. En esta semana veía una encuesta donde se preguntaba a los jóvenes si creían en Dios. Por supuesto que ninguno creía. ¿Cómo vamos a creer en Dios? ¿Se puede demostrar la idea de Dios? No nos extraña esto porque el libro de los Salmos nos recuerda, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que de esta tipología de personas estamos rodeados. Este es el mundo en el que vivimos. Como la gran masa dice que no hay Dios, pues esto es lo que debe ser. No hay Dios. Y es algo asumido sin cuestionarse nada más, porque cuando se les preguntaba a estas mismas personas los argumentos que tenían para defender su posición de que no había Dios, pues resulta que no había argumentos. Con lo cual, el tema queda bastante en evidencia. En tiempos de Daniel encontraríamos la respuesta opuesta a esta pregunta. Si viviéramos en aquella época donde la idolatría tenía sumida a la población y le hubiéramos preguntado a aquella gente si creía en el poder de esos dioses ante los cuales ellos se ponían de rodillas, le oraban, le rendían tributos y todo tipo de adoración, si le preguntásemos a aquella gente acerca de si creían verdaderamente en estos dioses, por supuesto que nos dirían que sí, porque la cultura les llevaba a ello. Y esta es la triste realidad. Somos hijos de nuestra cultura. Así que lo que la cultura piensa es lo que piensa la mayoría, como borregos. Esto es lo que la Escritura denomina como camino ancho. Y en esta situación, si no fuera por el poder de Dios que saca de la muerte a pecadores para traerlos al reino de Cristo, nadie se convertiría por una sola razón. Porque el hombre ni puede ni quiere. O lo vamos a decir al revés. Ni quiere, porque no quiere, pero además, aunque quisiera, tampoco puede. Porque esto es la obra excepcional del Espíritu Santo que da a los muertos vida. Entonces alguien no se puede dar vida a sí mismo. Es el Espíritu quien da la vida. La escena a la que nos introducimos en este cuarto capítulo es bastante significativa porque parece que no fue escrito por Daniel, sino por Nabucodonosor. Esto es lo interesante del capítulo. Es como si viéramos una película donde se inicia lo que Nabucodonosor está diciendo. Yo, Nabucodonosor, rey, ojo, que estamos hablando del rey más importante de la época, con mayor dominio y con un poder ilimitado. Está hablando el rey. Y luego, a continuación, es como aparece también en algunas películas, que nos introducen una escena que vemos, ¡guau! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y de pronto aparece un rótulo por debajo que dice 10 años atrás, y nos lleva la película 10 años atrás, y nos quedamos, pero bueno, ¿y esto cómo puede ser? Ahora volvemos para atrás. Pues esto es lo que aquí está ocurriendo. Nabucodonosor está relatando un acontecimiento, y él está dándole gracias a Dios, y exponiendo ante todo su dominio la grandeza de Dios, pero esto viene por una causa. Y entonces nos vamos 10 años atrás. Porque resulta que Nabucodonosor comienza reconociendo la majestad y grandeza de Dios, como la grandeza y majestad de Dios la dio a conocer a todo su imperio, pero esto no surgió espontáneamente de él. Por eso nos lleva a lo que ocurrió antes, para que él acabe en este capítulo diciendo lo que está diciendo. Nabucodonosor llegó a estas conclusiones por su propia experiencia, por el análisis de los datos que aparecieron ante su inteligencia y por una evidencia aplastante. Fijaos que Nabucodonosor no siguió el camino de la moda social en la cual estaba inmerso y que él era el líder. No. De manera que en un contexto claramente pagano e idolátrico, este gran rey poderoso, con un dominio ilimitado, hizo un reconocimiento oficial y formal del ser de Dios y de su poder infinito. Esto, si lo pasamos a nuestra época,
¿Qué pasaría si alguno de nuestros gobernantes dijera algo así? No sé si lo apedrearían o llegaría a la noche, pero desde luego le dirían, este hombre ha perdido el juicio. Hoy vamos a ver 3 puntos en nuestro sermón. En primer lugar, vamos a ver el reconocimiento que hace Nabucodonosor del Dios soberano. En segundo lugar, un sueño inquietante. Y en tercer lugar, la interpretación de este sueño. Así que veamos en primer lugar el reconocimiento del Dios soberano. El versículo primero comienza destacando la autoridad de Nabucodonosor y cómo es él quien tiene el poder en todos sus dominios. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas, porque su dominio era extensísimo, no había un solo idioma, no había un solo pueblo, había distintas razas con distintos idiomas, todos entraban en su dominio, por lo tanto a todos ellos se dirige. Paz os sea multiplicada. Se dirige, por supuesto, a todo el mundo conocido. Cuando dice a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, no imaginemos que la tierra para él era redonda y que tenía 5 continentes. En Estados Unidos tienen 7, pero es que van más atrasados. No había 5 continentes, estaba Europa, Asia y África, se acabó. Es el mundo conocido. Esto nos muestra que a pesar de que en nuestra época nos creemos muy inteligentes, como cualquiera puede observar, aparte de que hacemos dispositivos denominados inteligentes, las grandes obras de la humanidad del pasado de hace 3000 años no se han podido superar. Menos mal que somos inteligentes, porque si no lo fuéramos, no sé yo si podríamos hacer algo más que un ladrillo. Daniel dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Así que aquí vemos a Nabucodonosor que en vez de exaltarse a sí mismo, porque tenía un poder extraordinario, porque dominaba todo el mundo conocido, porque era el rey de los reyes de la época, no centra en sí la atención, la deriva hacia Dios. Esto es un asunto importante porque el primer punto de la conversión es la humillación. Y aquí Nabucodonosor demuestra su humillación. ¿Qué le ha pasado al rey para que muestre esta disposición? Nos dice el libro de Proverbios, capítulo 21, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. De aquí no se escapa nadie. Si esto lo hace Dios con los reyes, imaginaos con el resto de los mortales. Esto es algo extraordinario, por lo que debemos dar gracias a Dios. El asunto fundamental que nos enseña este capítulo es que Dios dirige todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo, y nada se escapa de su mano, nada. Aunque nosotros digamos, bueno, qué malos son nuestros gobernantes, bueno, en Venezuela ha habido un no sé qué, bueno, aquí... O sea, olvidaros de todo. Al final todo cumple el propósito divino. Esto no quiere decir que no tengamos que luchar por la justicia y por la verdad, que lo tenemos que hacer durante toda la vida. Pero si después de haber luchado a favor de la justicia y de la verdad, las cosas se tuercen y salen por otro sitio que ni imaginábamos, esto es un asunto de la providencia divina. Y ahí dejamos el tema. Desde luego, en algunos casos como este, nos quedamos admirados al ver a una altísima autoridad del Estado, de un imperio, al rey de un imperio, reconocer al Dios eterno. Pero en otros casos solo podemos ver a lo que la corrupción del corazón lleva a los hombres. Y el ejemplo lo tenemos en todos nuestros gobernantes. Como Dios los ha dejado, entregados a Satanás. Sea de una manera o de otra, todo está dirigido por Dios para cumplir sus propósitos soberanos. Todo está dirigido por Dios para cumplir sus propósitos soberanos. Y nosotros no podemos ver todos los hilos que están detrás del tapiz que compone la historia. No podemos ver todos los entresijos, todos los hilos que componen el tapiz. Solamente cuando estemos en el cielo veremos el tapiz entero. Pero aquí no. Aquí no podemos ver ni los hilos. Un rey tan absoluto como él, con el poder que tenía, pone a Dios por encima de sí mismo para rendirle el reconocimiento de una mente instruida ante todo su imperio. En realidad estamos asistiendo a una conversión. En realidad estamos asistiendo a una conversión. Y lo que hace el Espíritu Santo cada vez que llama a un hijo de Satanás para arrancarlo de sus garras y convertirlo en un hijo de Dios, es convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Así opera el Espíritu Santo.
convence de pecado. No te hace, como dicen algunas denominaciones cristianas, saltar, hacer el payaso, saltimbanqui, que parece que vas a entrar en un circo. No, te convence de pecado, te humilla delante de Dios y te señala como digno merecedor de la condenación eterna. Entonces es cuando empiezas a pensar, por la obra que el Espíritu Santo ha hecho, que realmente necesitas un Salvador. Y esto es lo que pasa aquí con Nabucodonosor. Esta nueva perspectiva de las cosas produjo un impacto profundo en la vida de Nabucodonosor y entonces nos narra su experiencia. Es el segundo punto al que vamos a dirigirnos, un sueño inquietante. Una vez más, tras el otro sueño de la estatua de oro, el Señor inquieta el corazón de este rey a través de un sueño terrible. El contexto del sueño se produce en un momento de gran prosperidad y paz en Babilonia, en el imperio caldeo, porque nos dice el versículo 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. El dominio era absoluto. Tenía bien controladas las naciones a las que había subyugado. Sus ejércitos eran fieles y leales. Tenía el control total de absolutamente todo. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y si nosotros hubiéramos visitado Babilonia en aquella época, pues hubiéramos visto que todo estaba tranquilo. Nadie podía decir que pasaba absolutamente nada, porque el rey tenía bien dominado su imperio. Pero hubo algo que trastornó profundamente a este hombre en medio de aquella abundancia y aquel poder. Un sueño. Que Dios se manifestase en sueños en el pasado, cuando la Biblia no estaba escrita, no quiere decir que se manifieste en sueños hoy, que la Biblia ya está escrita. Así que cualquiera que diga, lo que he soñado es lo que se va a cumplir, es un necio y está amontonando falacias. Porque la Biblia ya la tenemos, la palabra de Dios ya está escrita, así que Dios ya no se revela a través de sueños, ni visiones, ni espantos. Se revela a través de su palabra. Pero en aquel tiempo las escrituras no estaban completas, así que Dios se reveló a través de sueños. Vi un sueño, dice Nabucodonosor en el versículo 5, que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Lo que había visto en el sueño le había llenado de terror al rey más poderoso del mundo. Externamente había paz en el imperio, pero en el interior de Nabucodonosor se había levantado una tormenta. Las cargas interiores de los hombres no se ven, y es posible que si tuviésemos la capacidad de ver dentro del alma de algunos de los personajes que son envidiados por muchos, por su aparente prosperidad, fíjate Rockefeller, fíjate, no sé quién más de los ricos pueda haber, qué bien viven, que tienen sus casas, sus coches. Pues si viéramos su corazón, posiblemente no veríamos que haya paz en su corazón, porque curiosamente muchos de estos famosos se suicidan. Así que no parece que tengan mucha paz, no parece que el dinero les dé la felicidad que tanto ansían. Así que por mucho que algunos veamos que su aparente prosperidad le da la felicidad, veremos que si entramos al corazón hay muchas cosas que les aterran. Pues aquí tenemos al hombre más poderoso del mundo, pero está lleno de terror. Y esto solo por causa de un sueño. En Lucas 12, el texto que leíamos en la introducción, el Señor narra la parábola de un hombre rico cuya heredad había producido mucho. Es como si nosotros decimos, voy a invertir 10 euros en Apple. Y resulta que dentro de 2 años tenemos 100 millones de euros. ¡Guau! ¿Y qué voy a hacer yo con 100 millones? Me los quedo, claro, como ofrendar a la iglesia un 10% son 10 millones, es demasiado. Me los quedo también. Esto es por lo que muchos dicen, hombre, si yo fuera muy rico ofrendaría. No, hermano. Si siendo pobre no ofrendas, siendo rico menos todavía, porque cuanto más rico eres, más amas el dinero. Así que esta es la triste realidad del ser humano. Si el Señor no toca su corazón y lo quebranta como a Nabucodonosor. Así que el Señor narra esta parábola de un hombre cuya heredad había producido mucho, y este hombre no sabe qué hacer con tantos bienes. Por eso decide derribar sus graneros y hacer otros más grandes para atesorar la abundante provisión que ha tenido en estos momentos. Esto haré, Lucas 12, 18. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, alma,
muchos bienes tienes para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero no contaba con un asunto, porque Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Luego añade una nota bastante significativa el Señor. Así es el hombre que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Porque aquí no vemos que él diga, el 10% de esto va a la iglesia. No, es todo para mí. Así es el hombre que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre lo tenía todo perfectamente calculado, excepto el hecho de que Dios había decidido ponerle fin a su vida. Esa misma noche. Todos nosotros pensamos, hombre, con apenas 30 años que tengo, como todo el mundo puede ver, todavía me quedan hasta los 80, 90, 60, 70, 80 años por delante. Es casi imposible que me muera, porque además, como todo el mundo sabe, nadie se muere. Todo el mundo está aquí de generación en generación y nadie se muere. A tenor de lo que hacen, parece que nadie se muere, pero el asunto es que la realidad, que es bastante cabezota, nos dice que sí, que la gente se muere. Entonces, la situación nos muestra de qué manera la tranquilidad y prosperidad de la que disfrutamos ahora mismo no quiere decir que dentro de 10 minutos la podamos estar disfrutando. Dentro de 10 minutos habrá mucha gente joven, llena de salud y de vida, que habrá muerto alrededor del mundo. Y no pensaba que hoy se iba a morir. Pero hoy, ahora mismo se está muriendo gente que no pensaba que se iba a morir, pero se está muriendo. Y nosotros que estamos en un país supuestamente en paz y que todo está tranquilo, como los tambores de guerra pasen de tambores a algo más, en menos de 3 minutos nos quedamos sin luz, sin internet, sin absolutamente nada y sin ningún lugar a donde ir, salvo nuestra casa, que si vivimos en un apartamento, ya me contaréis allí lo que se puede cultivar y lo que se puede hacer, es decir, morirse de hambre, poco más, porque ni siquiera el agua va a llegar porque no funcionará la electricidad, por lo tanto las bombas que proporcionan agua tampoco van a funcionar. Así que en menos de 2 minutos pasamos de qué bien vivimos en España a ¿por qué vine yo a este maldito país? ¿O por qué nací aquí? Es por esto que ningún hombre es verdaderamente feliz si su felicidad depende de las circunstancias, porque las circunstancias son variables. Son variables. Nosotros no tenemos la más mínima seguridad de poder controlar las circunstancias. Ni nadie puede hacer que las cosas permanezcan como están ahora, ni siquiera que van a mejorar con el paso del tiempo. Vamos, podéis tener la absoluta seguridad de que no van a mejorar. La experiencia nos dice que esto es realmente así. Si alguien quiere disfrutar de paz de espíritu, solamente lo puede alcanzar si tiene una completa comunión con Dios. Esta es la paz de espíritu. Esta es la paz de espíritu que podía tener Daniel. Porque no le vemos quejarse, ni estar amargado, ni frustrado, ni descontento, a pesar de que le habían arrancado de su familia, de que habían destruido su país, de que habían arrasado con todo lo que él conocía, de que habían saqueado el templo. ¿Ves en alguno de los capítulos que Daniel estuviese quejándose, maldiciendo, frustrado, amargado, llorando? Porque su felicidad no dependía de las circunstancias. Dependía de la relación que él tenía con Dios. Así que si Dios ha permitido que todo esto ocurra, que sea su voluntad. Y así lo asumió. Dice la Escritura en Isaías 40:31 que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto está referido al entorno espiritual. Cuando uno está en una completa comunión con Dios, es exactamente así como está. Sea lo que sea que venga a través de la providencia, que cambien las circunstancias, no cambiarán nuestra situación con Dios. No cambiarán nuestra comunión con Dios. No cambiarán nuestra relación con Dios. Y esto es lo que nos mantiene. En tanto en cuanto que estamos sujetos a la roca, permanecemos firmes. En cuanto empecemos a mirar las olas, la arena y todo lo que conllevan las circunstancias, entonces nos habremos caído. Nabucodonosor tenía todo lo que muchos hombres desearían tener, pero carecía, en esos momentos cuando él está relatando el sueño, carecía de la tranquilidad y quietud del alma que solamente
nuestra comunión con Dios puede impartir. Era obvio para el rey que su reino estaba a punto de sufrir algún tipo de catástrofe importante. Por lo tanto, esto le inquietó enormemente. Al contrario de lo que había ocurrido en el sueño anterior, ahora el rey sí que recordaba el primer sueño. O sea, ahora el rey sí que recordaba este sueño. El primero no lo recordó, pero este sueño sí que lo recordaba. Entonces llamó a los magos y astrólogos, caldeos y adivinos a que le interpretasen el sueño. Nabucodonosor les contó el sueño. ¿Y qué ocurrió? Que tampoco supieron cuál era la interpretación. Así que en el primer sueño dijeron, como no nos cuentas como no nos cuentas el sueño, no sabemos qué interpretación darle. En este segundo les cuenta el sueño, pero tampoco saben cuál es la interpretación. Esto es para que nos fiemos de los magos astrólogos de nuestros días, que más bien se dedican a artes oscuras o simplemente a sacarle el dinero a la gente. A los magos y astrólogos a los que se refiere aquí la Escritura eran personas que estudiaban los astros, eran astrónomos, estudiaban los astros. Por eso los magos de Oriente, cuando fueron a Belén, lo hicieron siguiendo los astros. Es algo científicamente probado. Y por eso llegaron. Pero Nabucodonosor necesitaba conocer la interpretación del sueño. Así que como los magos no supieron hacer absolutamente nada, a pesar de que vivían a costa del rey, Nabucodonosor llamó a Daniel. El versículo 9 nos dice que Belsasar, jefe de los magos, le está diciendo a Nabucodonosor, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Habían pasado como 10 años desde el sueño anterior. Y Nabucodonosor está viendo este inmenso árbol en el cual encuentran refugio las bestias del campo y las aves de los cielos. Y repentinamente el sueño deja de ser placentero para convertirse en una pesadilla. Nabucodonosor vio un ángel que descendía del cielo y emitía un decreto real por el que el árbol era cortado, no de raíz, sino hasta el nivel del tronco. Y aquí ocurre algo interesante. El ángel, en primer lugar, el ángel ordena que este árbol sea derribado, que sus ramas sean cortadas y que todo lo que este árbol pueda dar en beneficio de todos los que están debajo de su sombra y recibiendo sus frutos, sean completamente despojados. Por lo tanto, este árbol tenía un gran aparato de asistencia y ayuda para que el imperio estuviera funcionando. En la literatura antigua, además, los árboles eran usados figuradamente para señalar los imperios. Es como nosotros tenemos el árbol genealógico. Y si alguno se ha metido en uno de estos programas de los árboles genealógicos y tiene un poco de datos sobre sus ascendientes, verá que en una de las ramitas, la última ramita, la última fruta, ahí está él, dentro de todo el gran árbol. Pues esto es lo que se hacía antiguamente, figuradamente, con el tema de los imperios. Una de las cosas que Daniel le había dicho al rey anteriormente era la posición prominente que este rey tendría en medio de todas las naciones, pero que esta posición le había sido otorgada por Dios. Ya sabemos que los hombres se glorían en sus logros como si fuesen el producto de su propia fuerza y capacidad. ¡Qué inteligente soy! He aprobado 7 oposiciones, tengo 24 carreras, soy diplomado. Y todo esto que empiezan los hombres a poner, cuando tú lees allí, te pones en LinkedIn y ves ahí todas las carreras y todo lo demás que tienen cada uno. Madre mía, que a ver quién supera todo esto. Se creen que es gracias a su capacidad única y exclusiva. Pero lo cierto es que es Dios quien provee las capacidades y las oportunidades que permiten a cada persona prosperar en su camino en este mundo. Los que llegan a la cumbre de distintas instituciones sociales lo hacen porque es Dios quien les abre el camino, aún así a los malos. Es Dios quien les abre el camino. Y esto es lo que nos muestra el poder de Dios que le había dado a Nabucodonosor. Si nos vamos, en Jeremías encontramos bastantes profecías acerca de esto. Por ejemplo, en el capítulo 27, versículo 6, nos dice: yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y luego matiza: mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan.
Así que es Dios quien le dio el poder a Nabucodonosor. No es porque él era muy inteligente, que lo era, pero para eso Dios le había dado la inteligencia. No es porque sus ejércitos salían victoriosos allá donde iban porque eran feroces, porque es Dios quien le había dado todo ese poder. Es decir, que Nabucodonosor llegó a donde llegó porque Dios quiso que llegara a donde llegó. No es por otra razón. Y esto es lo que aquí se está demostrando también en este capítulo. Esto ocurre además en la vida de todos los seres humanos. Es Dios quien abre o cierra el camino. Es Dios. Es Dios quien abre las puertas o cierra las puertas. Por otra parte, ¿quién impide que mañana ocurra algo como lo que le va a ocurrir a Nabucodonosor y que las cosas cambien de la noche a la mañana como ocurrió con Nabucodonosor? Vemos también entonces en el decreto del ángel que la destrucción no sería total y permanente. El versículo 15 nos dice que la cepa de sus raíces dejarás en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Pero fijaos aquí en el cambio de sujeto que se produce en la mitad del versículo 15 y que luego es confirmado más claramente en el versículo 16. Porque el ángel habla de un árbol, pero luego indica claramente que se refiere a un ser humano. Así que lo está identificando de forma literal. Que durante un periodo determinado de tiempo se comportaría como una bestia del campo hasta que después le sería devuelta su dignidad. Así que el mismo sueño está siendo interpretado de forma natural. Y más adelante veremos cómo se cumple esta profecía en la vida de Nabucodonosor, quien sufrió durante un tiempo una enfermedad conocida como insana zoantropófica. Algo así. Insana zoantropófica, también conocida como licantropía. El hombre lobo no se convirtió en un hombre lobo. Lo que literalmente quiere decir es que perdió el juicio completamente. El ángel revela también cuál era el propósito de todo esto. Versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, este es el propósito, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. A quien Él quiere le da el poder. A quien Él quiere, no al más inteligente, no al más sabio, no al que tiene más poder, no. A quien Él quiere, como ocurrió con Nabucodonosor, que es Dios directamente quien hizo que Nabucodonosor llegase a ser lo que fue. Tanto la enfermedad del monarca como su recuperación vendrían por intervención divina. Y el rey tendría que reconocer 3 cosas. La primera, que es Dios quien gobierna sobre el reino de los hombres. Pero esto también lo tenemos que reconocer nosotros. Es Dios quien gobierna sobre el reino de los hombres. Da igual quienes se levanten, da igual los males que hagan, pero es que no podemos esperar otra cosa sino que hagan mal, porque vivimos en un mundo cuyo príncipe es Satanás, y la mayoría de la gente de este mundo son hijos de Satanás. ¿Y qué hacen los hijos de Satanás? Lo mismo que su padre, que es homicida y mentiroso. Entonces, ¿qué van a hacer sus hijos? Por eso somos nosotros puestos como ovejas en medio de lobos. Y somos nosotros los que tenemos que traer luz en el contexto donde Dios nos haya puesto. Si es pequeñito, pequeñito, si es mayor, mayor. Pero allí donde Dios nos haya puesto tenemos que ser luz, que quiere decir aplicar con justicia todo lo que nos enseña la Escritura en los asuntos cotidianos que nos envuelven. Así que en primer lugar este rey debía reconocer que Dios es quien gobierna sobre el reino de los hombres. En segundo lugar, que Dios da autoridad a quien Él quiere. Y esto también lo tenemos que reconocer nosotros. Dios da autoridad a quien Él quiere. Y en tercer lugar, que Él constituye sobre los gobiernos de los hombres, si Él quiere, al más bajo de ellos. Y esto lo vemos en nuestra época, queridos hermanos. No puede haber gente más incompetente y algunos adjetivos más que me voy a ahorrar por no ofender, que los que tenemos como grandes políticos. O sea, creo que, no sé si Micaela
la ponemos en el gobierno y haría las cosas mucho mejor que los gobernantes que tenemos. No me cabe ninguna duda. No todos los hombres que se endurecen contra Dios padecen de esta extraña enfermedad, aunque casi. Pero podemos afirmar que el pecado lo que produce es una corrupción cada vez más profunda en el corazón humano, como si fuera un animal lo deja. El hombre que fue creado a imagen de Dios, un Dios racional, lógico e inteligente, resulta que cuando se pone o se dispone a aplicar todo lo que él es en su ser, no aplica la lógica ni la racionalidad, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. En vez de reconocer la majestad y darle gloria a Dios por lo que Dios es en la creación del mundo, hace todo lo posible por derribar todo lo que tiene que ver con la creación y barrer con Dios, con su palabra y, si puede, con su pueblo. Pero en la misma medida en que el ser humano se aleja de reconocer al Dios eterno que ha creado todas las cosas, en esa misma medida es irracional. En esa misma medida. Cuanto más atenta contra Dios, más irracional se vuelve. Y no lo quieren entender, porque claro, sería reconocer muchas cosas, partiendo de ser humildes. Y el ser humano, por encima de todas las cosas, es soberbio, no humilde. Por eso la Biblia dice en uno de los salmos: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Porque no funciona el cerebro. Cuando uno está alejado de Dios y siguiendo lo que le dicta su corazón. En tercer lugar, vamos a ver la interpretación del sueño, porque aquí encontramos el perfil de Daniel. Daniel, dice el versículo 19, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Fijaos las palabras que está diciendo Daniel a Nabucodonosor. Pero era Nabucodonosor quien había entrado en Jerusalén y lo había arrancado de su familia, como he dicho antes. Había arrasado el país, había desmontado el templo, había matado a miles de judíos y a otros miles se los había llevado cautivos. Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Podía decir exactamente lo contrario como respuesta a todo lo que Nabucodonosor había hecho. Es un rey tirano, soberbio, altivo, ha arrasado por donde ha pasado, ha matado a miles, a mí me tiene aquí cautivo. Pero Daniel no dice nada de esto. Principios de autoridad. Aunque él fue llevado como cautivo, ahora Daniel goza de una situación bastante privilegiada, gracias a Dios. Así que él no arremete ni busca un equipo de hombres judíos que, como los celotes, atenten contra el rey, ni busca el mal del rey, ni busca cómo conquistar el reino, cómo crear unidades que desprestigien al gobierno. No, nada. Principios de autoridad. Igual que ante casi 40 años que Saúl persiguió a David y David no le tocó, salvo un trozo de su manto para decirle: he podido matarte y no te he matado, pero como respeto a la autoridad estoy a tu servicio. Pues exactamente lo mismo hace Daniel. Respeto a la autoridad. Si muchos en muchas iglesias respetasen la autoridad, las iglesias serían otra cosa. Pero así estamos. Daniel actuó, por lo tanto, no devolviendo mal por mal, sino bien por mal. Respetó la autoridad por imposición de los principios bíblicos, no se rebeló contra él, no organizó ningún grupo en contra del poder establecido, simplemente cumplió con su deber delante de Dios, allí donde Dios le había puesto. Lo cumplió a rajatabla. Lo que Daniel va a anunciar a Nabucodonosor es un episodio que padecería, como he dicho antes, de locura mental, insania mental. Y después de exponerle qué es lo que le ocurriría, Daniel concluye su interpretación con unas palabras de consejo. Versículo 27, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad.
Así que fijaos que Daniel no se limitó a revelarle a Nabucodonosor lo que Dios había decretado contra él, sino que le pone una puerta de escape. Esto es lo que te va a ocurrir, pero hay misericordia en Dios. Esto es lo que tus hechos merecen, pero hay misericordia en Dios. Y esto es el arrepentimiento, exponer al arrepentimiento al pecador, tal y como la Biblia lo describe. La palabra de Dios no nos enseña que podemos salvarnos haciendo buenas obras, porque ninguna obra es suficiente para saldar la deuda enorme que tenemos contraída delante de la ley divina. Por eso dice la Escritura que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que la fe no es un don, no es de nosotros, que es un don de Dios, que es Dios quien da la fe. Pero esa fe, si es verdadera, da frutos. No basta con buenas intenciones, o con sentir dolor por nuestros pecados, o llorar por nuestros pecados. Nada de esto vale, sino que tenemos que tener la firme determinación de hacer la voluntad de Dios. No de sentir, sino de hacer. Creer en Cristo no es un asunto de labios meramente. No es decir que creemos. La mayoría de la cristiandad dice, yo creo en Cristo. Sí, y los demonios también. Y no es recitar versículos de memoria hasta abrasar al que tenemos enfrente, que ya nos aborrece de tanto versiculito. Es mostrar nuestra fe a través de nuestros frutos, y los frutos tienen que ser de justicia. Seguramente Nabucodonosor era reconocido por su falta de misericordia para con los oprimidos, pues su humillación ante Dios se debería manifestar en ese área. Tú que has sometido y has llevado miles de oprimidos, ahí es donde tiene que empezar a verse el fruto de tu arrepentimiento, donde está tu pecado mayor, con los oprimidos. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Nabucodonosor entendió que todo cuanto era y todo cuanto tenía venía de la mano de Dios. Eso es lo que entendió perfectamente. Pero esto lo descubrió cuando Dios le humilló haciéndole reconocer quién era. Dios tiene poder para ponerte como cabeza de las naciones y tiene también poder para ponerte como el animal más humilde de la tierra, que es así como lo puso durante 7 tiempos. 7 tiempos no sabemos cuánto es, si 7 años o cuál es el tiempo, porque no tenemos ese dato. Pero lo hizo pasar por esa prueba. Por otra parte, Dios le había capacitado, pero él tuvo que tomar su responsabilidad y luchar por aquello que tenía por delante. No fue un vago, no fue un irresponsable, fue un hombre con determinación que cumplió con su deber allí donde la providencia le puso, en el imperio, pues cumplió con su papel. Esto nos muestra que no nos podemos quedar dormidos esperando que Dios nos abra puertas mientras que nosotros hacemos el vago. No, ponte a trabajar y trabajando verás cómo Dios abre las puertas o las cierra. Eso ya no está en nuestras manos, pero sí que está en nuestras manos ser diligentes y actuar en consecuencia de acuerdo a las capacidades, los dones y las oportunidades que Dios nos da en este mundo. Podemos tener problemas políticos, de persecución o de guerra, pero es así también donde estuvo Daniel involucrado. Y vemos en su ejemplo cómo aceptó la voluntad de Dios y cómo cumplió con su papel en medio de aquel entorno idolátrico, atroz y con enemigos que buscaban su vida. Pero Daniel siguió manteniendo su ritmo. 3 veces oraba cada día. Y el viernes llevaba a cabo el sacrificio de la tarde, durante toda su vida. Lo cual nos muestra que debemos ser diligentes en nuestras responsabilidades delante de Dios, cumpliendo con... ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos? Orar cada día, varias veces, leer las Escrituras, meditar en ellas y tener los oídos y los ojos abiertos para ver las necesidades del pueblo de Dios en las que podamos ayudar. Así que en medio de las dificultades, Daniel no rebajó su nivel de dependencia de Dios. Y a pesar del severo juicio que cayó sobre Israel, Daniel se acercó aún más a Dios y Dios le honró, poniéndole como segundo en el imperio. En las situaciones críticas, como aquellas por las que Daniel pasó, podemos ver que Dios estaba con Daniel. Y esto es un aliciente también para nosotros.
cuando estemos en situaciones críticas, es cuando más nos debemos acercar a Dios, cuando más debemos. Y así podremos unir nuestra oración a la de Nabucodonosor. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. El Señor atendió su oración. El Señor atenderá nuestra oración. Nos consolará, nos fortalecerá y nos guardará. Porque estas son sus promesas. Pero tenemos que estar en comunión con Dios para hacerle frente a todas las circunstancias que cada día y cada día más se nos avecinan para trastocar nuestra alma y quitarnos el gozo y la paz que solamente vamos a encontrar en Dios. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra este ejemplo, cómo Daniel afrontó esta situación y cómo Nabucodonosor reconoció la grandeza y la majestad que se te debe por ser el Dios creador, el Dios redentor, el Dios legislador, por ser Dios. Gracias por enseñarnos por medio de tu palabra cuál debe ser nuestra postura, nuestra actitud, nuestra conducta delante de las circunstancias y cómo la llamada continua de tu palabra es a que nos unamos en comunión íntima contigo para hacerle frente a todas las circunstancias que cada día nos agobian. Ayúdanos en todo esto, te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.